Bueno, vamos a iniciar. Buenos días para todos. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Buenos días, Buenos días. buenos días. Sí, solo quiero estar seguro que me escuchen y bueno, vamos a dar inicio y vamos a presentar. Gracias, Kevin, por la respuesta ahí en el chat. Eh, Vamos a terminar entonces la parte que tenemos pendiente ahí de el método PERT y después vamos a platicar de las zonas, ¿sí? Y tal vez, bueno, no sé si todavía nos da tiempo de hablar del trabajo final, aunque ya no es necesario porque desde anoche vi que están entrando al correo los trabajos ya de los grupos que ya terminaron. Así es que bienvenidos todos, buenos días y vamos a empezar. Me dicen si logran ver, todavía vamos a hacer un breve repasito de una parte teórica que tenemos ahí pendiente. Vamos a ver. Aquí está. Si logran ver este documento que les cargué, ¿verdad? Eh, Recuerden que los tiempos cómo se manejan los tiempos en PERT es muy diferente a cómo se manejan en CPM que ya vimos en la práctica también. Entonces, lo único que quiero repasar de este documento con ustedes en teoría todavía es cuáles son los tiempos que se manejan en PERT, ¿sí? En primer lugar tenemos el tiempo optimista, ¿sí? Bueno, pues el tiempo optimista es aquel tiempo que está calculado prácticamente o el tiempo que se calculó para la ejecución de ciertas actividades del proyecto, siempre y cuando todas las condiciones de desarrollo o de ejecución estén favorables o estén a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, el tiempo optimista prácticamente se traduce como aquel tiempo que programamos, ¿sí? El que dijimos en el cual se iban a ejecutar las actividades. Y bueno, pues se dice optimista porque estamos pensando que todo va a actuar a nuestro favor. Por el contrario, después tendríamos el tiempo pesimista, ¿verdad? Y el tiempo pesimista, pues, es aquel tiempo que se calculó de forma extrema o límite para la ejecución de las actividades y que, bueno, pues se van a ejecutar bajo ciertas condiciones desfavorables o imprevistos que actúan en contra de la ejecución de nuestro proyecto, ¿verdad? Por eso se llama pesimista. Dice que existe una probabilidad muy remota de finalizar la actividad en un tiempo mayor al tiempo pesimista, pudiendo suceder rara vez bajo condiciones extremadamente desfavorables. Entonces el tiempo pesimista prácticamente es aquel tiempo en el que nos tardamos, ¿verdad? En el que se retarda la ejecución del proyecto en condiciones totalmente desfavorables a la ejecución de nuestro proyecto. Y luego tendríamos el tiempo más probable de ocurrencia, o sea, el tiempo más, en otras palabras, la media prácticamente, como dice ahí, de nuestras actividades, la ejecución de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque como que ya existe cierta probabilidad o cierta experiencia en la ocurrencia de nuestras actividades. Y bueno, pues este tiempo más probable, pues posiblemente lo podríamos llamar como la moda estadística de la distribución de los tiempos de duración de las actividades, ¿verdad? Ustedes todos ya sacaron estadística y saben cuál es la moda. Entonces, el tiempo más probable de ocurrencia se convierte en la moda y en la ejecución de nuestras actividades. Como una combinación de estas tres que vimos, el tiempo optimista, el tiempo pesimista y el TM, que es el tiempo más probable de ocurrencia, tendríamos al final el TE, que sería el tiempo esperado, ¿verdad? De una actividad. Y este tiempo esperado se calcula a través de fórmula, el cual representa, dice, un promedio ponderado de duración de la actividad y que se estima con una probabilidad del 50%, 50-50. ¿Qué quiere decir un 50% de que se pueda ejecutar en este tiempo esperado y un 50% de que tampoco pueda ser ejecutado en este tiempo esperado o de no ser alcanzado, dice ahí?
Entonces, estos prácticamente 4 tiempos son los que vamos a manejar y quería solamente enfatizarlos, ¿verdad? El tiempo optimista, el tiempo pesimista, el tiempo más probable y de esos 3, la combinación de los 3 resulta el último que sería el tiempo esperado, que lo calculamos mediante fórmulas, ¿sí? Bueno, voy a pasar voy a dejar de presentar aquí para pasar a presentarles en el problema que tenemos, para el cual elaboré una plantilla, ¿verdad? Entonces aquí está, vamos a trasladarnos al ejemplo. Y bueno, pues aquí está, espero que lo puedan visualizar ahí. Y bueno, pues el problema decía, si ustedes ven ahí, que un contratista dice, le solicita a usted como administrador de una empresa la ejecución de un proyecto en particular. Las actividades y estimación de recursos de tiempo en días se resumen en la siguiente tabla. Entonces ahí tenemos toda la información del proyecto, ¿verdad? Con sus actividades, sus precedencias y tenemos los tiempos que acabamos de repasar ahorita en teoría, ¿verdad? El tiempo optimista, el tiempo más probable de ocurrencia y el tiempo pesimista, ¿sí? Para cada una de las actividades. Y luego dice, su función como planificador del proyecto es determinar la duración esperada de finalización. Asimismo, determinar o determine, inciso A, la probabilidad de finalizar el proyecto si le proporcionan 5 días adicionales a la duración que es esperada. Y el inciso B, cuál es el tiempo en el que se puede realizar el proyecto con una probabilidad del 85%. Como ustedes recordarán, cuando estuvimos viendo las exposiciones, estuvimos escuchando las exposiciones de sus compañeros en teoría, la diferencia básica entre el CPM y el PERT era de que el CPM es un método determinista, ¿se recuerdan? ¿Por qué? Porque conocemos todos los tiempos y los costos de las actividades y al contrario de este método que estamos viendo ahorita, aquí no se conoce eso. Todo se maneja a base de puras probabilidades. Y como van a ver, todo se ejecuta de acuerdo a esas fórmulas estadísticas de probabilidades. Entonces, sí va a ser necesario que hagamos uso de una hojita que, por cierto, yo creo que se las cargué de una vez en el material. Una hojita de la distribución normal de probabilidades, que el apéndice A, y de ahí vamos a obtener algunos datos que nos van a ser útiles para poder ejecutar este método, ¿sí? Todo haciendo alusión a que es probabilístico. Entonces vamos a ver de la solución del problema que tenemos planteado ya aquí, vamos a ver el paso número 1. En el paso número 1 dice, para cada actividad del proyecto calcule los valores de tiempo esperado, TE, desviación estándar, ahí está el signo, y la dice, aquí está mal porque es la varianza, y la varianza esperada, o sea, BE, de conformidad con las fórmulas correspondientes. Y ahí les volví a colocar las fórmulas otra vez, ¿sí? El tiempo esperado es tiempo optimista más 4 veces el tiempo más esperado de ocurrencia más tiempo pesimista dividido 6. La desviación estándar la fórmula es tiempo pesimista menos tiempo optimista dividido 6. Y la varianza esperada es la desviación estándar elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas fórmulas, en esta tabla que tenemos abajo, que es la misma que tenemos del lado arriba, si ustedes ven, en el ejemplo, los datos, solo le agregamos las últimas 3 columnas para encontrarle a cada actividad estos indicadores o estas medidas, ¿no? El tiempo esperado, la desviación y la varianza, ¿sí? Para cada una de las actividades. Entonces aplicamos la fórmula y yo en la primera actividad en la A ya les tengo ahí puestos los resultados, pero habría que calcularle todo a todas las demás actividades, ¿verdad? Entonces, si ustedes aplican la fórmula, yo quisiera que estuvieran despiertos ahí con su calculadora para poder ir a la par mía, ¿verdad? Y viendo de dónde salen los resultados. Entonces, apliquémosle la fórmula a la actividad B y veamos cuánto nos da en el tiempo esperado, que ahí tenemos la fórmula en el lado arriba.
¿Cuánto nos da en la actividad B? Nos da 25. Solo quiero que me confirmen. Si suman tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, ¿sí? O sea, si sumamos 20 más 4 veces esto serían 100, son 120. Más 130 dividido 6, ¿cuánto nos da? Nos tiene que dar 25, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí da 25, licenciado. Ok, sí, lo que quiero es de que vayan a la par mía porque después recuerden que en los ejercicios les toca a ustedes hacer solos esto. En el inciso C nos da 15, solo vayan verificando. En la actividad D nos da 10. En la actividad E nos da 20. La ejecución de la fórmula. Y en la F nos da 25. En la G nos da 10. En la H nos da 25. En la I nos da 20. En la J nos da 10. En la K nos da 15. En la L nos da 25. Y finalmente en la M nos da 20. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a la siguiente columna y ahí arriba tenemos la fórmula, ¿sí? Sería la desviación estándar, que sería tiempo pesimista menos tiempo optimista, dividido 6, ¿sí? O sea, esto menos esto, dividido 6 nos da 1.667, ¿sí? Y si ustedes hacen lo mismo para las siguientes actividades, se van a dar cuenta que solo por este ejercicio, oigan bien, nos da la misma desviación en todas las actividades, ¿sí? Entonces solo le damos control insert y copiamos porque nos va a dar el mismo resultado en todas las demás actividades, ¿sí? Ahí tendríamos ya elaborada la desviación para todas nuestras actividades. Ahora vamos a la varianza. Es esta misma desviación elevado al cuadrado, ¿sí? Y nos va a dar 2.77. Y como es lo mismo, tenemos la misma varianza, lógicamente, perdón, tenemos la misma desviación en la columna anterior, pues nuestra varianza va a ser la misma en todas las demás actividades, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, para este caso, tenemos que tanto nuestra desviación como nuestra varianza, pues, es la misma, ¿sí? Entonces, este es el paso número 1, donde ya le calculamos esas 3 medidas a cada una de todas las actividades de nuestro proyecto. Entonces nos vamos al paso número 2 que decía construya su red de actividades o diagrama de flechas. Al igual que en el método CPM, en PER también tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Elaborar nuestro famosísimo diagrama de flechas que ya tuvimos la experiencia allá, pues aquí no va a ser la excepción. Y vamos a ver que lo tuve que elaborar en otra hojita aquí a la par porque no podía ya con lo de los cuadritos que necesitaba. Pidiéndoles disculpas porque como pueden ver no pude elaborar nodos así redonditos, sino que los tuve que hacer cuadrados porque se me dificultaba meterle el número al nodo y perdí demasiado tiempo tratando de hacerlo así, pero ustedes comprenderán que estos son nodos cuadraditos, ¿verdad? La idea es que sepamos diferenciar entre un nodo y una actividad. La actividad se representa por flecha y los nodos representan el inicio o final de una actividad, ¿sí? Eso lo aprendimos ya hace ratitos en teoría. Bueno, entonces veamos de dónde sale, recordemos de dónde sale este diagrama. Pues lógicamente sale de estas primeras dos columnas, ¿verdad? Donde están todas las actividades con sus respectivas precedencias. Tenemos que ir respetando las precedencias para que este diagrama sea factible, o sea, cierto, ¿verdad?
Entonces, si vemos en las actividades A, B y C no tienen ninguna precedencia, entonces por eso es de que todas salen del nodo 1 y van hacia el 2, 3 y 4 y ahí están representadas nuestras actividades, ¿verdad? Las primeras tres. Luego vemos que la actividad D precede de A, la actividad E precede de B y la actividad F precede de C, ¿sí? Si ustedes ven, hasta ahorita vamos en la F, ¿verdad? Si ustedes ven la G, la H y la I preceden de E, ¿sí? Aquí está la actividad E, entonces tenemos H, G, H e I precediendo de E, ¿sí? Y luego tendríamos la J precediendo de D y G, ¿sí? Entonces tenemos la actividad J aquí, esta que hace esquina aquí, y que precede de D y de G, que termina en el nodo 6, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Luego tendríamos la J, después la K, que dice que precede de J y de H. Tenemos K precediendo de J y de H, ¿sí? Luego la L precediendo de F, H e I, como pueden ver ahí. Entonces tenemos L precediendo de J, que termina aquí, H, y esta que está unida aquí, ahorita les voy a explicar, I, la L. Esta hubo necesidad de hacer una ficticia, ¿se dan cuenta? Por eso es de que a la par de esta flechita que incluso debió ser punteada, pero no encontré la forma de hacerla punteada, porque es una ficticia 1, y lógicamente el tiempo de ejecución que tiene a la par es 0, porque una ficticia no tiene tiempo, ¿verdad? Solo la agregamos para poder hacer llegar del nodo 7 al 8 las actividades J y H, ¿sí? I, ¿verdad? Entonces, para eso es que se hizo esta ficticia y no tiene ningún valor en tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hacemos llegar a L con J, H e I para cumplir con este requerimiento de precedencia que está ahí. Y por último, M, que precede de L, que está más fácil porque tenemos M precedida de L, ¿sí? Recuerden que el trabajo de nosotros desde aquí en el ¿cómo se llama? En el diagrama de flechas, es ver la cantidad de días que tiene el tiempo para determinar desde ya nuestra ruta crítica, ¿sí? Entonces, por eso yo coloqué los tiempos a la par de las actividades en rojo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, H tiene 25. Esas actividades, esos tiempos son los esperados, ¿sí? Sería esta columna, ¿verdad? Para cada actividad. Entonces, como siempre hicimos, como lo hicimos allá en el CPM, pues vamos construyendo primero la ruta más larga para que sea nuestra ruta crítica y a raíz de ahí, pues ver cuáles serían las demás rutas que integran las diferentes rutas del proyecto, ¿verdad? Entonces, vimos que para este proyecto nuestra ruta crítica va a estar integrada por las actividades B, E, H, esta ficticia que hicimos, L y M. Y que si sumamos todos los tiempos que tienen en rojo estas actividades, nos van a sumar 115 días. Que estos 115 días serían nuestro famoso, en este momento, nuestro famoso TE, ¿verdad? El tiempo esperado que tiene nuestro proyecto hasta ahorita. Y lógicamente, después de verificar que esta es la ruta más larga, pues nos van a aparecer muchas más rutas, ¿verdad? Por ejemplo, si agarramos para aquí arriba, esta ruta tendría 20 más 10 serían 30, 40, más 15. Tendríamos otra ruta aquí que sería de 55 días, ¿verdad? Si agarramos aquí mismo, pero bajando hasta aquí 20, 30, 40,
más 25 serían 65 más 20. Aquí tendríamos otra de 95 días, ¿verdad ustedes? Y así podríamos encontrar muchas rutas. Por ejemplo, si agarramos en la B, 25 más 20 serían 45 más 10, 55 más 10, 65 más 15, 85. Aquí tendríamos otra ruta de 85 días. Y vean cuántas rutas nos saldrían, ¿verdad? Y así, o sea, antes de yo hacer estas actividades, subrayarlas con rojo y hacer que esta fuera nuestra ruta crítica, yo tuve que hacer todas estas sumas para ver de todas cuál era la más larga y saber que esta es la ruta crítica, ¿verdad? Porque no encontré entre todas las que hice otra más larga. Entonces, recuerden ustedes que también aquí en PERT, al igual que en CPM, ¿cómo hacemos para encontrar holguras? Pues nos venimos de regreso, ¿verdad? Porque algunas calzan de ida, pero no calzan de regreso, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos ir encontrando las holguras en las diferentes rutas. Y recuerden que las holguras para lo que sirven cuando ya se está ejecutando el proyecto son prácticamente llamadas en otra jerga actividades mulitas, ¿verdad? ¿Por qué se llaman actividades mulitas? Porque pueden tener la cantidad de días que se dijo, o pueden tener más, o pueden tener menos. Nos sirve para jugar con ellas en la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si regresamos aquí, vean 15 menos 20 si son 95, 95 menos 25 son 70, 70 continúan en 70 porque esto tiene 0, ¿verdad? 70 menos 25, 45, 45 menos 20, 25, 25 menos 25, 0. ¿Sí? Ahí estaríamos bien. Pero si nos venimos para aquí abajo, miren, 15 menos 20, 95, 25, 95 menos 25, 70. Pero 70 menos 25 no son, o si son 45. Vamos a ver. Entonces, Sí, son 45. Sí, son 40, sí calza. De ida es que no calza, porque si nos venimos aquí, miren, 15, 15. Pero 15 más 25 no son 70, ¿sí? Esta, la actividad F, ya a la hora de ejecución se convierte en actividad de holgura, ¿sí? Porque 15 más 25 de ida, cuando vamos calculando la ruta para adelante, no nos calza, ¿sí? Y al igual que esta, tendríamos aquí arriba otras. Por ejemplo, miren, 20 más 10 no son 55 cuando vamos para adelante, ¿sí? Y 60 menos 10 no son 20. Aquí tenemos, esta es otra candidata a convertirse en holgura. Y así solo les estoy demostrando algunos casos en los cuales son holguras, ¿verdad? Se convierten en holguras al momento de la ejecución. 55 más 10 no son 70, ¿sí? Y 70 menos 10 sí son 60. Esta sí calza de regreso, pero no calza de ida, ¿sí? Entonces también es candidata, esta actividad es candidata a convertirse en holgura. Y así solo por ponerles ejemplos para no perder mucho tiempo, porque esto recuerden que ya lo manejamos desde el CPM, entonces yo ya no voy a enfatizar mucho en esto porque supongo que ya lo tenemos bien clarito todos, ¿verdad? Entonces solo era de ver cómo vamos sacando o determinando cuál es nuestra ruta crítica, que es lo más importante, ¿verdad? La ruta crítica, las actividades que integran la ruta crítica, que se convierten en actividades críticas, ya les digo cuáles son: B, E, H, la ficticia, L y M, ¿sí? Que serían las actividades de la ruta crítica. En esta misma parte les calculé y ahí estaríamos terminando el paso 3, ¿sí? Este es el paso 3. Perdón, el paso 2. Vamos hacia, porque aquí nos quedamos en el paso 2, que no lo pude construir aquí y me salté al 4 porque aquí tengo la elaboración del paso 2, que es el diagrama de flechas, y aquí mismo tengo el paso 3 porque necesitaba estos cuadritos. ¿Qué hace el paso 3? No es más que elaborar una tabla donde se relacionan las diferentes rutas para determinar exactamente cuál es nuestra ruta crítica. Más o menos lo que estábamos haciendo aquí, a raíz del diagrama de flechas. Si se prepara una tabla donde se relacionan el conjunto de actividades que integran su proyecto con los distintos caminos. Ahí se me fue una M, ¿no? Ustedes, con los distintos caminos, rutas o cadenas
que estas forman en el diagrama de flechas para recorrerlas desde su inicio hasta el fin y determina el tiempo de duración. ¿Por qué he repetido esto? El tiempo de duración en el recorrido de cada ruta o camino. Es exactamente lo que hicimos allá en el CPM, ¿sí? Entonces veamos, de acuerdo a nuestro diagrama, cuáles serían esas diferentes rutas. Si ustedes ven ahí, tendríamos en la primera la A, la D, la J y la K. ¿Cuántos días tienen estas? Acumula 55 días, o sea, la que les había puesto aquí, ¿sí? Si sumamos esos tiempos, nos da 55. Otra de estas, saliendo por el lado de la actividad A, sería A, D otra vez, perdón, D, J, L y M, ¿sí? Pasando por la ficticia, ¿recuerdan? Y esta nos daba, o sea, es esta, subiendo aquí y bajando por aquí, L y M, nos va a dar 95, perdón, 85. Nos va a dar 95, ¿sí? Y luego tendríamos bueno, ¿cuánto realmente nos da usted? 20 más 10, 30, ¿verdad? 40, 65, 85. Así es, ¿verdad? ¿Pero por qué tenemos 95 ahí entonces? Serían 20, 40, 55, está bien. Esta otra, 20, 40, 65 más 10, aquí serían 85 ustedes. 85. Bueno, sigamos. Otra ruta sería las que salen de B, ¿sí? Y pasan por la E, sigue hacia la G, si ustedes ven ahí el diagrama, G, J y K. ¿Esta cuántas tendría? B, E, serían 45 más 10, 55 más 10, 65 más 15, 80. ¿Va? Entonces aquí le vamos a poner 80. La otra sería saliendo de B y pasando otra vez por E, G, J, L y M. J, L y M. Esta dice que tiene 110, serían 45. 45 más
H, serían 70 más 25, 95. No, pero es que esto no pasa por ahí. No sé, ¿cómo sería? J, H y K es la recta, ¿verdad? Serían 70, 85 sería. 75, ¿verdad? Más 15, 85 sería el total, sí, licenciado, es la recta. pero sería en la ruta 5. No, pero estamos en la 4. E, G, G, J. Pues que J está de arriba. Ah, es que es por aquí, miren. Miren pues, 45 más 10, 55. Más 10, 65. Más 25, 90. Más 20, ahí está, aquí son 110, ¿sí? Es que no es recto, sino es por aquí, ¿sí? Esta otra. Entonces aquí son, sí, entonces aquí son 110, ¿sí? En esta otra ruta. Ahorita si viene la que estábamos tratando con el compañero que me dice que son, ¿cuánto? $110, entonces la otra ahorita, la quinta sería siempre de B, E, G, no, ahorita ya no es G, que es H, por el otro lado, H y K. Ahorita sí es la que decía el compañero. Esta está recta. 45 más 25. ¿Son cuánto? Serían 85. 70. Más 15. Aquí sí serían, 85 el total. Sí. aquí sí serían 85. Muy bien. Y ahorita veamos esta otra que es la que ya tenemos bien identificada, ¿va ustedes? Que sería pasando por E, H, L y M. Que esta sería la que tenemos marcadita aquí, ¿verdad? En rojo. Que nos da 115, ¿sí? Y todavía tendríamos otras que agarran por el lado de abajo, que sería B, E, I, L y M. Sería esta. 45 más 20, 65 más 25, 65, 90. Así sería, ¿verdad? Más 20, 110. Muy bien. Y finalmente todavía encontramos otra, que sería saliendo por C, ¿verdad ustedes? Yo no por B. Saliendo por C, F y L y M. Esta sí sería una de las cortas. Que sería esta, agarrando por aquí, 15 más 25. Serían 40 más 25, 65 más 20, 85, ¿verdad? Entonces esta sería la última ruta. Y ahí estaríamos, ¿verdad?
Y entonces estaríamos todos conscientes que la más larga de todas, y que es nuestra ruta crítica, sería esta. Y aquí le podemos colocar ruta crítica, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacamos el paso 3? Lógicamente es de estar examinando las diferentes rutas que integran los diferentes caminos de nuestro proyecto, ¿verdad? Y que ahí vemos que la más larga es esta, y que ese tiempo que está ahí ya se convierte en nuestro famoso TE, ¿verdad? En nuestro tiempo esperado. Entonces, regresamos allá para seguir ahora con el paso número 4, porque el paso 2 y 3 lo hicimos aquí a la par, ¿verdad? En caso de que necesitábamos los cuadritos. Entonces, en el paso 4 lo que viene ya es la respuesta a las dos interrogantes que tenemos en el enunciado del problema. Aquí es donde es necesario utilizar esa famosa distribución de probabilidades estadísticas. Recuerden que aquí nos decían la probabilidad de finalizar, dice, asimismo determine, inciso A, la probabilidad de finalizar el proyecto si le proporcionan 5 días adicionales a la duración esperada. Y B, cuál es el tiempo en el que se puede realizar el proyecto con una probabilidad del 85%. ¿Sí? Entonces, para poder dar respuesta a la primera interrogante, lo que tenemos que hacer es despejar la fórmula de la desviación estándar esperada del proyecto, que es, yo no la pude colocar aquí porque no pude colocar la fórmula tal cual, pero si ustedes revisan el documento, ahí lo tienen, en el documento de apoyo que yo les cargué, está la fórmula que dice que es la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria de la varianza esperada de la ruta crítica. Entonces, tenemos que sacarle la varianza, bueno, la varianza esperada la tenemos aquí, ¿sí? Aquí. Y las actividades que integran la ruta crítica, ¿cuáles serían entonces, según el diagrama que acabamos de dejar de ver allá? Serían A, B, perdón, B, E, H, L y M, ¿sí? B, se las voy a remarcar aquí. B, E, ¿cuáles otras dijimos? B, E, H, me comí H. H, L L y M. y M, ¿verdad? Ayúdenme ustedes porque a veces yo me trabo aquí. Entonces, ahí están nuestras actividades críticas, ¿verdad? Y todas tienen la misma varianza esperada. Entonces, como dice que es la raíz cuadrada de la sumatoria de estas, ¿verdad? Tenemos que sumar esas mismas varianzas de las actividades aquí en nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces sería sumar 2.77, que fue lo que nos dio, 5 veces, ¿sí? Van 4, van 2.77. Y a esa suma, al tener esa suma, le sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y si le sacan la raíz cuadrada, ¿cuál sería la respuesta de nuestra varianza esperada? Vamos a ver que nuestra varianza esperada nos va a dar una raíz cuadrada, es la sumatoria de eso, y al sacarle la raíz cuadrada nos va a dar 3.72, ¿sí? Eso les dio.
Sí hicieron la sumatoria esta y a eso le sacaron la raíz cuadrada, porque así decía la fórmula. Sí, sí sale 3.72. 3 puntos, gracias. Entonces ahora con ese 3.72 dejémoslo ahí porque tenemos que sacar también el valor de z, o sea, la desviación, perdón, el valor de z en este caso sería la fórmula que tenemos aquí. El valor de z para una distribución normal, dice. Entonces, el valor de z es el tiempo solicitado menos el tiempo esperado de la ruta crítica dividido lo que ya encontramos aquí, que es la desviación estándar esperada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a hacer un razonamiento, ¿sí? Para poder calcular eso. El tiempo solicitado se convierte en lo que nos habían dicho aquí. ¿Qué pasaría, dice, en la probabilidad de finalizar el proyecto si le proporcionan 5 días adicionales a la duración esperada? Como ya sabemos cuál es nuestro tiempo esperado, según la ruta crítica que hayamos, son 115 días, ¿verdad ustedes? Entonces, si le sumamos esos 5 días que nos van a dar, ¿cuántos serían? Serían 120 días los que realmente nos están dando ahora. Menos el tiempo esperado de la ruta crítica, tenemos que son 115. Y lo dividimos dentro de 3.72, que es lo que ya encontramos ahí arriba. ¿Sí? Entonces, nuestro valor de z para esta distribución que vamos a buscar sería esta operación, ¿verdad? Z, ¿con cuánto nos quedaría? 1.34. 1.34. 34. 1.34. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Buscar ese punto 34, porque aquí dice, miren, con el valor z encontrado, que es 1.34, vamos a buscarlo allá en el apéndice B, ¿sí? Yo lo tengo aquí, pero tendría que dejar de presentarles aquí para mostrarles cómo buscar. ¿Ustedes sí saben buscar ese valor en el apéndice B? No. No, nunca lo han hecho, no llevan estadística. Déjenme intentar aquí, pues. Entonces, les voy a dejar de presentar aquí y me voy a pasar a la apéndice. Recuerden que el valor que vamos a buscar de Z es 1.34 allá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Una ventana. Ay, Dios mío. Aquí está. Vaya, vean, aquí está. Si logran ver el apéndice, ¿verdad? Vean, aquí tenemos probabilidad tabla 1, dice. Apéndice B, tablas, probabilidades acumuladas en la estación normal estándar. Entonces, aquí arriba tendríamos otras, pero no nos interesan estas, sino nos interesan las que tenemos aquí abajo. Este documento yo recuerdo que ya se los cargué, si no se los cargué, se los voy a volver a cargar, ¿sí? Porque sin esto no van a poder elaborar el PERT, ¿sí? Entonces, vean, el valor que estamos buscando es 1.34. ¿Qué hacemos? Nos venimos aquí donde dice Z-min y buscamos 1.3. Porque el 4 lo vamos a buscar aquí en la forma horizontal y hacemos que coincidan 1.3 más el 0.4 que tenemos aquí, donde se cruzan, ese es el valor que andamos buscando. Sería 1.3 para 0.4, ¿sí? De aquí arriba para abajo. Hacerlo chocar con el 0.3. Entonces nuestra probabilidad es de 0.9099. ¿Se dan cuenta? ¿Ya vieron cómo lo encontramos? ¿Sí? Sí, licenciado. Nos venimos de Z aquí para abajo
Y después la diferencia de 1, 3, 4, que es el que andamos buscando, 1, 3, y nos venimos a buscar el 0, 4 para la forma horizontal, y también bajamos a que se reencuentren, ¿sí? Ahí donde hacen convergencia, ese es el valor que estamos buscando, ¿sí? 0.9099. ¿Qué quiere decir eso para lo que estamos haciendo allá? Les voy a dejar de presentar aquí y me voy a ir para allá, ¿sí? Ahí está. Punto 9099. Entonces, aquí miren, donde dice con el valor Z encontrado, se busca el valor probable en una tabla de distribución normal con el poder apéndice B. Encontramos que era 0.9099. Entonces, con este valor que encontramos del valor de Z 1.34, ya podemos concluir nuestra respuesta para el inciso A. Entonces, vamos a responderles aquí que se concluye. Si quieren, coloquemos el inciso A. Se concluye que... Ay, Dios mío. Se concluye que se tiene una probabilidad del 91. Si ustedes miren ahí, se aproxima a 91. Del 91% para finalizar el proyecto dentro de los 120 días solicitados, tomando en cuenta que nos proporcionaron 5 días más del tiempo esperado de ejecución del proyecto, ¿sí? Y ahí, con eso estaríamos dando respuesta a la primera interrogante que nos hicieron, ¿sí? ¿Sí? Si se dieron cuenta, todo lo hicimos a pura base de fórmulas, porque este método es, como ustedes ya se dieron cuenta, es probabilístico, ¿sí? A puras probabilidades. Entonces, respondiendo al primer inciso que nos hicieron la pregunta ahí cuando inició el problema, dice, la probabilidad de finalizar el proyecto si le proporcionan 5 días adicionales a la duración esperada. Ya estamos contestando aquí a base de fórmulas que tenemos un 91% de probabilidad para finalizar el proyecto en 120 días que solicitado, ¿verdad? Porque es la suma de 115, que es el tiempo esperado, más los 5. 120, tomando en cuenta, dice que nos proporcionaron 5 días más del tiempo esperado de ejecución del proyecto. Bueno, lo dejamos ahí y nos falta el inciso B. Para el caso del inciso B, nos decían ahí que cuánto tiempo se necesita para concluir el proyecto con un 85% de probabilidad. Aquí es al revés, ¿sí? Aquí no nos están preguntando tiempo, no nos están preguntando porcentaje, sino que el porcentaje nos lo dan y en base al porcentaje tenemos que buscar el tiempo. Entonces utilizamos otra vez la misma fórmula que ya teníamos aquí, de Z, ¿sí? Esto ya lo calculamos, nos va a volver a servir otra vez, la desviación estándar. Lo que vamos a sacar es la varianza, o sea, Z. Y veamos que para este caso tenemos la fórmula, la misma, ¿verdad? Tiempo solicitado menos tiempo esperado de la ruta crítica dividido desviación estándar esperada. Pero como lo que tenemos que sacar aquí es TS, tiempo solicitado, y el tiempo solicitado está metido dentro de la fórmula de Z, de la desviación, entonces la despejamos, la sacamos de ahí, la sacamos TS de ahí y transformamos nuestra fórmula. A la hora de sacar TS de aquí, ustedes como buenos matemáticos, mejores matemáticos que ellos, sabrán que se tiene que darle la vuelta a esto y entonces nos quedaría una multiplicación de Z por la desviación estándar que está aquí abajo. Recuerden que lo que está aquí abajo dividiendo pasa multiplicando. Más, dice, lo que está restando pasa sumando. Más el tiempo esperado de la ruta crítica. ¿Sí?
O sea, lo que hacemos es despejar, sacar TS de ahí de la fórmula y porque eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Entonces dice buscar el 85% en la tabla de distribución de probabilidades en la apéndice B. Porque eso es lo que nos están pidiendo aquí. Z por desviación estándar esperada, que esa ya no nos preocupa porque esa ya la tenemos aquí. Es 372, ¿se recuerdan? Entonces ese mismo 372 nos va a servir aquí, pero no sabemos Z, ¿sí? Para el caso de ese porcentaje que nos piden del 85. Entonces otra vez volvemos allá a nuestra... Les voy a dejar de presentar aquí y me voy a pasar para allá. Permítanme. Nos vamos a pasar al apéndice B. Y aquí es al revés, mis estimados. ¿Qué hacemos aquí? Sí pueden ver el apéndice, ¿verdad? Que vamos a buscar, no como 1.34 que ya sabíamos allá, que estaba aquí en las orillas, sino ahora buscamos adentro. ¿Dónde está el punto, cuánto es? Punto 85 que estamos buscando allá. Y buscamos aquí. ¿Sí? ¿Dónde está el que más se aproxima? Si ustedes se dan cuenta, el que más se aproxima es punto está aquí, miren, 8508, ¿sí? Porque si ponemos 8531 ya está un poco arriba y aquí 8485 está muy abajo. Entonces, vemos que el que más nos queda para un 85 es el 8531. Entonces, vamos a ver que es 1.0 y nos vamos para arriba, 0.4. ¿Sí? O sea que el valor que estamos buscando del porcentaje 0.85% está aquí. Entonces el valor que estamos buscando para Z es 1.04. ¿Sí entendimos cómo lo hicimos ahora? Al revés de la primera vez, sabíamos el 1.0 tanto y lo buscamos aquí, pero ahora es de buscar adentro del porcentaje y nos vamos a buscar los valores que andamos buscando de Z del lado afuera. ¿Sí? Entonces aquí sería 1.04. ¿Sí? Entonces, con este 1.04 ya podemos operar allá. Voy a dejar de presentarles aquí y me voy a ir para allá otra vez. Ahí estamos. Entonces aquí, donde dejamos nuestra fórmula, vamos a poner 1.04 que encontramos en la tabla, que es el valor del 85% en el apéndice, multiplicado por lo que ya encontramos, desviación estándar esperada, que es 0. ¿Cuánto dijimos? 3.72. ¿Sí? 3.72 más el tiempo esperado de la ruta crítica. ¿Y cuánto es el tiempo esperado de la ruta crítica? 115 días. 115. ¿Sí? Al hacer la operación, ¿cuánto nos da el tiempo solicitado? Nos va a dar 119 días. ¿Sí? Entonces, ya encontrando esto, de ahí saldría nuestra conclusión en la respuesta. Que para que nuestro proyecto termine con una probabilidad del 80 y ¿cuánto era ustedes? 85%. Se necesitan 119 días para su ejecución, lo que puede traducirse en que nos proporcionen 4 días más
al tiempo esperado del proyecto. ¿Por qué 4 días más? A ver, porque nuestro tiempo esperado es de 115, ¿verdad usted? Para poder llegar a 119 nos hacen falta 4 días para poder culminar con un 85% de probabilidad, que es lo que nos están preguntando ahí arriba, nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, esto es, mis estimados amigos, así es como se elabora el método PERT, como ustedes pudieron ver, es a pura base de fórmulas, nada que ver con el CPM, ¿verdad? Y de ahí podemos sacar nuestras conclusiones de cuál es la diferencia entre un método y cuál es la diferencia con el otro método, ¿sí? Ahí en la hoja de trabajo tienen ya los problemas que tienen que ver con esto para que ustedes puedan ejecutar y puedan elaborar sus ejercicios, ¿verdad? Un alumno me preguntaba esta semana que cuáles son los ejercicios que hay que hacer, como en el anterior laboratorio, les repito, que son todos los que están completos. Si hay problemas que no tienen la información completa, pues lógicamente no los van a poder elaborar. Entonces solo elaboren los que sí tienen toda la información completa. Sí quedó claro, compañeros, no hay mayores dudas en esto. Bueno, dicen que el que cae otorga, ¿verdad? Si ninguno contesta, quiere decir que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a pasar a la otra parte que yo tengo programado aquí y que es darles las zonas, ¿sí? Disculpen, licenciado, ese documento lo va a subir a la plataforma. Sí, por supuesto, sí. Esto se los voy a cargar a la plataforma. Gracias. Ahí les va a quedar de reseña para que puedan guiarse en la elaboración de sus problemas, ¿sí? Bueno, vean, voy a buscar ahorita aquí dónde están las zonas. Hay 41 en la clase. Ya todos anotaron, ustedes ya dieron su saludo todos, porque algunos yo creo que no lo han hecho y yo voy a pasar la asistencia ahorita. Ya, Lick. Ya, muy bien. Permítanme un segundo, solo voy a tomar esto porque sí nos piden que tomemos la asistencia del curso. Bueno, recuerden que las zonas que les voy a dar solo incluyen las actividades, ¿se recuerdan? Vamos a ver. Lista de cotejo, aquí están ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo incluyen... Ay, no. Estos no son ustedes, ¿no? Ustedes son la sección A y esta es la sección B. Ustedes son más o menos 40 y tantos. Aquí está, lista de cotejo. Aquí está. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Ingeniero, solo con una duda que tengo. Fíjese que cuando en los ejercicios que están ahorita, digamos, tenemos 3 puntos. Por ejemplo, nos dice que cuando J empieza, va a empezar cuando E y G y I terminen. Entonces, mi duda sería, digamos que cuando, o sea, tendríamos que sacar 3 flechas en sí para ir a J, de E, G y I para J, o simplemente agarraríamos de E y J hacia I, y de ahí de No. I para J, o serán 3 flechas. Hay que respetar esas precedencias, ¿sí? Por eso fue que yo Ajá, les demostré en cada una de las actividades que sí coincidían las precedencias que decía la tabla de los datos, ¿sí? ajá. Entonces, si dice que precede de esas 3 actividades, hay que ver que hayan esas 3 flechas, como dice usted, antes de Ajá. elaborar la flecha de J, ¿sí? Muy bien. Y eso sería con la duración de dicho día, ¿verdad? A las 3 serían esa duración.
Sí, con las duraciones en tiempo que tiene cada una de las anteriores actividades. Ah, de las anteriores. No, pero J tiene su propia duración y cada una de las tres Ajá, anteriores tienen sus propias duraciones también, es correcto. Ajá. ¿sí? Ah, muy bien. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces vean chicos, aquí están ya. Miren pues, recuerden que ¿cómo les explico esto? Que las cantidades que van a obtener de zona de actividades son las mismas para los grupos porque todas las actividades son grupales, las investigaciones documentales fueron grupales, las de, ¿cómo se llama? Los laboratorios también. Entonces, quien escuche que su nota no está bien, no está igual que las demás y que son del mismo grupo, es porque en algún grupo, en algún trabajo o no lo pusieron o lo pusieron, pero pidieron ellos en su tabla de autoevaluación que se les diera menos. Entonces, los reclamos, si van a reclamar, tienen que estar muy bien fundamentados en mandarme no solo la carátula del curso, sino mandarme también la tabla de autoevaluación para que yo les pueda agregar un punto que les haga falta o yo qué sé, o 2 puntos o yo qué sé. Porque aquí puede haber inconformidades, pero como bien les dije yo al inicio, la tabla de autoevaluación a mí me sirve para distribuir normalmente esto, ¿verdad? Entonces vean, lo que yo les voy a dar está versado ahorita sobre 16 puntos. ¿Por qué? Porque hace falta el laboratorio número 3, que ustedes me tienen que cargar la otra semana que sea el examen final como fecha última. Y ya con eso ajustan los 4 puntos que hacen falta de los 20, ¿sí? Los otros 30 están divididos en el primer parcial que valía 10 y el segundo parcial que valía 20, ¿sí? Entonces, súmenle a lo que tienen de sus parciales, esto que les voy a dar, y esa sería la zona con la cual estarían entrando al examen final. Entonces, Carlos Fernando Mush tiene 10, Eric Javier Cap Saquet 10, Jorge Ricardo Ubico tiene 9, Ronnie Jeremías Cali 12, Alexander Efraín 5. Yo creo que los que no tienen tan bajo es porque no me han cargado, el grupo 6 no me ha cargado verifiquemos mejor, el grupo 6 no me ha cargado su trabajo final. Habló del grupo 6. Necesito calificación. Creo que lo cargaron hasta, hasta ayer, a las 6 y casi a las 7 de la noche. Entonces, al grupo 6 le hace falta el trabajo de investigación, ¿sí? Ahorita estoy viendo que lo cargaron ayer a las 7 de la noche. Entonces, seguimos. Y los que tienen una zona muy baja es porque les hace falta ese trabajo de investigación que solo ahí son 8 puntos. Bueno, si lo hicieron bien, si no sería menos de 8, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Ahí Teleguario, me imagino que es del 6 porque le hace falta el trabajo de investigación. Tiene 5 todavía hasta ahorita. Freddy Abigail Serech 10. Cristian Fernando Catú 10. Byron Esteban Chajón 10. Byron Esteban Chajón. No, Cristian Fernando Catú tiene 10. Byron Esteban tiene 12. José Leonardo tiene 12. Exal Fernando Caro, me imagino que es del 6, tiene solo 5. Ahí a los del grupo 6 les falta sumar el trabajo que esta noche los subieron para calificación. Brian Josué González 8, José Alberto Hernández 12, Mayra Azucena Pernillo 10, Carlos Eduardo Pelicó 12, Maynor David 12, Diego Rodolfo Nock 12, Starling Abraham Boch 12, Carlos Fernando Alvarado 10, Blanca Acholquí Atz 10, Carlos Fernando, no, ¿cómo se llama? Carlos Fernando Alvarado 10, Blanca Acholquí 10, Josué David Shoyón Patzán 5, me imagino que del grupo 6. Vamos a ver, permítame.
Jorge Eduardo Figueroa Meléndez 10. Julio Eduardo Porpec no tiene nada de actividades, tiene 0. Prácticamente está solo con los 2 exámenes parciales. Y ahí tenemos un problema con Julio Eduardo, no sé si está en la clase ahorita, porque no llega a zona mínima, le hace falta un punto. Yo quisiera que se asegurara de presentar por lo menos el laboratorio 4, para que ahí le salga el punto que le hace falta, si no, no tendría derecho a examen. ¿Sí? Ya les voy a decir más adelante quién también tiene ese problema. Kevin René Barán tiene 12. Freddy Misael Pichola 5, imagino que es del grupo 6. Pablo Josué Yután también tiene el mismo problema que mi anterior amigo porque no tiene ninguna actividad. No tiene laboratorios ni investigación documental. Y aquí sí estamos bien fregados con mi estimado. No sé si Pablo José está en la clase porque solo llega, le hacen falta 2, 20, le hacen falta 3 puntos para llegar. Entonces sí tiene que presentar el laboratorio 3 y muy bien hecho para sacar los 4 puntos que le hacen falta. O 3 puntos que le hacen falta para llegar a zona mínima, si no, no tendría derecho a hacer el examen. Y si lo hacen, oigan bien, y no llegaron a zona mínima, no les voy a poder introducir su nota final porque el sistema no deja, automáticamente no lo deja a uno meter examen final si no llegaron a zona mínima. Ustedes como buenos ingenieros sabrán eso, que el sistema lo atranca a uno y si no llegaron a zona mínima no deja meter la zona. Entonces, por gusto me harían el examen final si de todos modos no se los voy a poder ingresar. Entonces, por favor, asegúrense de presentar su laboratorio 4 para que ahí tengan los puntos que les hacen falta para llegar a zona mínima. De lo contrario, no se va a poder. Seguimos. Pedro Alfonso Saquic 5, Moisés Alejandro Arana 12, Axel Josué Sutuc 12, José Ernesto Izquierdo 10, Marlon René Choreque 10, Marlon René Choreque, no, ¿cómo le gusta? José Ernesto 10, es que estoy muy abajo aquí, no me... Bueno, íbamos con José Ernesto Izquierdo 10, Marlon René Choreque 10, Eric Estuardo Sicajau 12, Adolfo Cunquero Chicay 12, Carlos Enrique Apen 5. Aquí también tenemos el mismo problema, pero porque no llega. Pero me imagino que es del grupo 6, este Carlos Enrique Apen, ¿verdad? Porque no tiene el trabajo final. El de investigación documental, perdón. Con el trabajo y el laboratorio espero que llegue. Yo no sé si está en la clase ahorita y que tomen nota de esto, porque no tiene el primer parcial, entonces eso le debilitó mucho la zona. Y en el segundo tiene, bueno, él sabrá cuánto sacó en el segundo. Martín de Dios García, 10. Jonathan Eduardo Sequén, 10. Juan Antonio Matzul, 10. Eric Vinicio Choyón, 12. Melanie Suset Palencia, 12. Selvin David Soyoy, 9. Fernando Alexander Miguel, 12. Kenny Darinel Gómez, 12. Eric Estuardo Miculash Borrayo, 12. Cristian Franco Hernández, 12. Daniel Alexander Vicente, 5. Y Julio Eduardo Leal Gómez, 12. ¿Sí? Ahí estaríamos con las zonas, mis estimados. Y como les digo, cualquier inconformidad, yo sé que esto causa a veces, pero recuerden que los laboratorios, por eso pedía yo que aparecieran en la carátula quienes estuvieron y comparaba con la contratapa para ver la autoevaluación. Y en base a eso es que están elaboradas las zonas, estas actividades, ¿verdad? A eso le suman lo que tienen de sus 2 parciales y esa sería la zona con la cual van a entrar. A las personas que les estuve diciendo que su zona, la zona mínima está sujeta al laboratorio 4, 3, por favor tómenlo muy en cuenta porque si no, no van a poder entrar al examen final. Y si lo hacen a sabiendas que no hicieron el laboratorio y que no completaron su zona, pues no se las voy a poder agregar porque el sistema no me va a dejar si no llegan a zona mínima, ¿sí?
Entonces, por favor, les suplico tomarlo en cuenta, que se preparen. El examen final va a estar sobre 35 puntos, ¿se recuerdan? Porque los otros 15 puntos los tienen en su trabajo del proyecto final. La zona que di, para quien está preguntando ahí, es sobre 16 puntos. Porque hacen falta 4 del laboratorio final. Porque todavía no lo han entregado. ¿Sí? Eric Vinicius está preguntando ahí. Bueno, el examen final va a estar sobre la teoría, son las últimas 2 exposiciones que tuvimos sobre los grupos 5 y 6 que expusieron teoría de colas y métodos de simulación, ¿se recuerdan? Esa es la teoría y la práctica, dice que va a estar versada sobre el método CPM costo y el método PERT que terminamos el día de hoy de ver en la práctica, pero que ya veníamos platicándolo, ¿verdad? Eso sería. Dudas, comentarios, preguntas antes que terminemos. No me gustan las despedidas de ustedes, pero hoy sí me tengo que despedir porque ya no vamos a platicar, ya no vamos a tener el gusto de platicar. Ingeniero, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría saber si completo la zona mínima. Disculpe ahí. Es Ricardo. Jorge Ricardo. Ricardo, ahí tenemos problema también porque no Yo no tienes, hice. no tienes el laboratorio 2 Ajá. y no hiciste el segundo parcial, ¿verdad? Segundo parcial. Mira, voy a tratar de ayudarte, pero tienes que hacer tu mayor esfuerzo. Yo no sé Ajá. cómo lo vas a hacer. En primer lugar, te hacen falta ya 16 para 21, ¿cuántos son? 5 puntos. 5. 5 puntos. Tienes que asegurarte que el laboratorio 3 con tus compañeros de grupo venga al puro centavo. ¿Qué quiere decir eso? Que venga, ahí sí que preciosamente elaborado, ¿sí? Sus ensayos, sus problemas bien hechos, para que tengan derecho a los 4 puntos. Ahí hay 4 puntos. Y el otro Ajá, punto te lo voy a dar si me presentas por lo menos la parte de la hoja de trabajo del laboratorio 1. Y eso ya no lo puedes mandar cargar a la plataforma porque no te deja cargarlo, pero sí me lo puedes mandar por correo, el laboratorio 1, ¿sí? O sea, el punto que te hace falta lo vamos a sacar del laboratorio 1, ¿sí? ok. Y el Y que laboratorio 3 es el que y el hay que subir. sí, pero el laboratorio 3 es el grupo, ¿te recuerdas? Ajá. Tu grupo no ha presentado al laboratorio 3. Entonces tú No. tienes que luchar con tu grupo que ese laboratorio venga nítido, ¿sí? Porque ahí te vas a jugar 4 puntos. Ok. Y sacando el laboratorio 1 individual, tú individual, te voy a dar el otro que te hace falta. O sea, Ok. te voy a ayudar, pero tienes que esmerarte, pues, correr y luchar por llegar a los 21 puntos, ¿sí? Entiendo. ¿El examen sobre cuánto viene al final? El final son 35 puntos los netos los que valen, porque tienen 15 puntos del proyecto final. Más el proyecto. Ok. Entonces serían 50. Ujú. ¿Sí? La fecha, disculpe. ¿Sí? La fecha del examen final. Es dentro de 8 días. Ustedes Ok. van dentro de 8 días ya. Bueno, está bien, ingeniero. Gracias. Bueno, ahí estaríamos pues. Entonces, vean chicos, mis estimados y queridos estudiantes. Les digo queridos porque uno les toma cariño por este tiempo que comparte con ustedes. Antes de despedirme y antes de decirles cuánto gusto me dio compartir con ustedes y compartir con ustedes mi experiencia del curso, les quiero animar, ¿sí? Les quiero animar a seguir adelante, a que se inscriban en su siguiente semestre, a que continúen con esta lucha. Decirles que en esta vida, mis estimados, no hay nada gratis. Todo es esfuerzo, todo requiere esfuerzo y sacrificio, ¿sí? Ustedes dirán, para él es fácil porque ya lo es, pero miren ustedes, cuando yo estudié de verdad,
Hay veces que cuando recuerdo cuánto me costó sacar esa licenciatura, y no se diga la maestría, a veces me dan ganas de llorar todavía, créanme. Uno pasa muchas vicisitudes, muchas penas, muchos problemas, quiere demasiada perseverancia, yo lo sé, pero solo de esa manera pueden lograr las cosas. Y miren ustedes, todo tiene su recompensa. Ustedes tal vez lo ven lejos, ustedes dirán, pero ay Dios mío, ¿cuándo? Cuando ustedes sientan ya van a estar cerrando, y cuando ustedes sientan ya están en sus privados, ya están haciendo la tesis, ya están allá poniéndose la toga en el aula magna, y el tiempo pasa. Y como bien dice el dicho de los abuelos, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Imagínense a alguien que está muerto y que llore por el tiempo que perdió cuando estuvo en vida, eso quiere decir el dicho, ¿va? Entonces, decirles esto pues para que continúen, para que ya, para mí ya van más de la mitad de la carrera, ya saben bien hacia dónde van, qué es lo que quieren, y pues bueno, animarlos, ¿verdad? Y pedirles que continúen. Ahora sí es despedida, me dio mucho gusto conocerlos.